As you know, against my statement, they put a 34% tariff on above what their ridiculous tariffs were already. And I said, if that tariff isn't removed by tomorrow at 12 o'clock, we're putting a 50% tariff on above the tariffs that we put on. So they've gone for years. They've become a rich country because of people, again, that were in the White House that allowed this to happen. Hundreds of billions of dollars a year they're making us on trade, and it shouldn't be that way. And I have a great relationship with President Xi. I hope it's going to stay that way. I have great respect for China, but they can't do this with just... Una de las guerras económicas más brutales y secretas de nuestro tiempo. Aranceles del 145%. Una cifra que desafía la lógica, impuesta sobre gigantes y que hizo temblar al planeta entero. Este no es un simple análisis, es un viaje al ojo del huracán donde vamos a desenmascarar el impacto real de esta medida de Donald Trump y las represalias feroces de China, con ondas sísmicas que sacudieron los mercados hasta el último rincón de América Latina. La cifra del 145% en aranceles a China no salió de la nada. Fue una escalada confirmada por la propia Casa Blanca a la cadena CNBC. Para entenderla, hay que sumar varias capas. La presidencia estadounidense publicó el 10 de abril una enmienda que detallaba un incremento de los gravámenes a Pekín hasta el 125%, una medida que ya se había anunciado el 9 de abril. Pero atención, porque un funcionario de la Casa Blanca confirmó que este arancel del 125% se sumaba a otro 20% que ya existía desde antes de que el entonces presidente republicano iniciara su guerra comercial más amplia con numerosos países. Así, la suma nos da ese 145% que resonó en todos los titulares. Esta no fue una decisión aislada, sino el clímax de días de intensas pujas y represalias entre ambas naciones. Después de que el gobierno de Trump anunciara nuevas medidas arancelarias contra el gigante asiático, de hecho, incluso antes de este último y drástico incremento, China ya estaba soportando un gravamen del 104%. En el siguiente video desglosaremos las implicaciones a largo plazo de esta guerra comercial global. No olvides suscribirte para más análisis como este y darle like para conocer el desenlace de estos polémicos temas que están estremeciendo al mundo. Tregua para el mundo, presión para China. Resulta paradójico que mientras la tensión con China escalaba a su punto más álgido, Estados Unidos parecía amanecer en una especie de tregua arancelaria con el resto del mundo. El 9 de abril, el mismo día que se anunciaba la subida al 125% para China, Trump decretaba una pausa de 90 días en la aplicación de la mayoría de los aranceles para otros socios comerciales. La justificación oficial: permitir que continuaran las negociaciones con estos aliados. China, en cambio, era la excepción. Se decía que Pekín no da su brazo a torcer. Según Trump, el gigante asiático había mostrado una falta de respeto a los mercados. Esta selectividad, dejando a China fuera de la tregua, ya desde el 2 de abril, intensificó el foco sobre la relación bilateral más compleja del planeta. ¿Qué llevó a Trump a ofrecer esta pausa de 90 días a los demás países mientras redoblaba la apuesta con China? Aquí las versiones varían. Fundamentalmente se menciona la presión de congresistas, líderes mundiales e incluso miembros de su propio gabinete. Otro factor crucial fue la estrepitosa reacción de los mercados financieros. Los principales indicadores se habían venido a pique. De hecho, la pérdida en el valor de las acciones en Wall Street, que superó el 10%, se cita como la evidencia final que empujó a Trump a la pausa. Inmediatamente después del anuncio, las bolsas se dispararon en ganancias. La Casa Blanca, por supuesto, presentó esto como otra lección de Trump en el arte de sellar acuerdos. Esta fue su estrategia todo el tiempo. Trump siempre tuvo claro que implementaría esta pausa para los socios comerciales más golpeados. Sin embargo, reportes como el de Washington Post pintan un cuadro diferente. Según esta versión, fueron senadores republicanos quienes convencieron a Trump. A esto se sumaría una llamada telefónica con la presidenta de Suiza, quien se habría quejado porque productos icónicos como las Rolex y los chocolates suizos enfrentaban un arancel del 31%. La furia del dragón.
China responde. Ante semejante ofensiva arancelaria, China no se quedó de brazos cruzados. Su respuesta fue una combinación de firmeza, disposición al diálogo bajo condiciones específicas y contramedidas concretas. Pekín fue claro, la puerta al diálogo estaba abierta, pero cualquier conversación debía llevarse a cabo en igualdad de condiciones y con respeto mutuo. Y un aviso contundente. China se mantendrá firme en su postura hasta el final. El embajador encargado de China en Colombia y responsable de los negocios bilaterales, en declaraciones recogidas en ese momento, afirmó que Estados Unidos estaba perjudicando y violando las normas de la Organización Mundial del Comercio, perturbando el orden de la economía mundial, algo que el gobierno chino condenaba. Aseguró que estaban dispuestos al diálogo si Estados Unidos también lo determinaba, pero mientras Washington siguiera aumentando aranceles, ellos también responderían. En palabras del propio embajador, Estados Unidos debe cesar el uso de aranceles como arma para reprimir económicamente a China y dejar de perjudicar el legítimo derecho del desarrollo del pueblo chino. La presión y las amenazas no son formas correctas de tratar con China. China ha tomado y seguirá tomando medidas decididas para salvaguardar su soberanía y seguridad e intereses del desarrollo. Y las medidas llegaron. China elevó este 10 de abril del 34% al 84% los gravámenes a los bienes procedentes de Estados Unidos que llegarán al gigante asiático. Esto fue una respuesta directa al arancel adicional del 50% anunciado el 8 de abril por Trump, que había subido al 104% el total de las tasas a los productos chinos. El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, denunció el 10 de abril que Estados Unidos, guiado por intereses egoístas, ha convertido los aranceles en un arma de presión máxima para obtener beneficios unilaterales. Estas acciones violan gravemente las normas de la Organización Mundial del Comercio, socavan el orden económico global y desafían abiertamente las reglas internacionales. Responder a la subida arancelaria no solo era necesario para proteger los intereses legítimos de China, sino también para defender la equidad internacional y el sistema multilateral de comercio. Un portavoz del Ministerio de Comercio chino criticó que Estados Unidos ha anunciado aranceles abusivos a todos sus socios comerciales, incluida China, bajo diversas excusas. Esto infringe gravemente los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas e impacta la estabilidad del orden económico global. China condena enérgicamente esto y se opone firmemente. China, como segunda economía mundial y segundo mercado de consumo, promovería inquebrantablemente una apertura de alto nivel para inyectar certezas a la economía global. Aunque China insistió en que no deseaba una guerra comercial, también expresó que no temía enfrentarla si era necesario. Además, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, compartió en sus redes sociales una imagen elocuente. Una gorra de campaña de Trump, de esas de hacer a América grande de nuevo, hecha en China y con el precio disparado por los aranceles. Pequeñas empresas en la mira, el costo humano de los aranceles. Un arancel del 145% tiene un impacto directo y severo sobre las decisiones que las compañías estadounidenses deben tomar, especialmente aquellas con operaciones en China. Pero si hay un sector que sintió el golpe con especial dureza, fueron las pequeñas empresas. ¿Cómo los aranceles del 145% de Trump a China podrían aplastar a las pequeñas empresas de Estados Unidos? Según John Arensmeyer, fundador y director ejecutivo del Small Business Majority, un grupo que representa a 85,000 pequeñas empresas. Aunque las compañías de todos los tamaños se ven afectadas, las operaciones más pequeñas están mucho más expuestas. Para ellas, enfrentar los crecientes costos de las importaciones que no pueden adquirir en el mercado nacional significaba en muchos casos tener que subir precios, recortar personal, retrasar planes de crecimiento o, en el peor de los casos, cerrar por completo. Las pequeñas empresas tienen márgenes más estrechos y menos influencia para negociar con los proveedores, explicó Arensmeyer a CNN. Simplemente no suelen tener las reservas de efectivo para hacer frente a subidas de precios inesperadas. Para ellas, estos aranceles equivalían a una crisis sobre lo que no tienen mucho control.
Christina e Ian Lacey, una pareja de Denver, dejaron sus empleos en 2017 para crear Return Jewelry, un negocio artesanal donde transformaban cuerdas de guitarra y bajo donadas en joyería. Su esfuerzo les permitió alcanzar ventas anuales de $360,000, principalmente en festivales de música y arte. Sin embargo, enfrentaron dificultades debido a la dependencia de materiales provenientes de China, ya que no encontraron alternativas en Estados Unidos. Esto los obligó a incrementar precios incluso antes de la imposición de aranceles. A pesar del desafío, su compromiso con el negocio reflejaba su pasión y dedicación. Otra pequeña empresa como The Mitchell Group, una empresa textil familiar de Niles, Illinois, enfrenta serios desafíos debido a los altos aranceles que afectan su liquidez y ponen en riesgo su continuidad. A pesar de explorar alternativas de producción en varios países, la compañía no encuentra una infraestructura que iguale la de China. Determinada a sobrevivir, hará lo imposible para evitar cierres y despidos porque su negocio es su vida. Bill Fish, de Mitchell Group, subrayó que materiales clave que utiliza su empresa, como polímeros de vinilo y textiles especializados, son prácticamente inexistentes en Estados Unidos, siendo China el mayor productor textil del mundo. La idea de que los aranceles impulsarían la fabricación nacional de forma inmediata fue cuestionada por Jordan Meyer, director ejecutivo de Small Business Majority, advirtiendo que un aumento en la producción estadounidense podría tardar mucho en materializarse. Incluso gigantes como Apple sintieron la presión. Se conoció que en los días previos a algunos de estos anuncios, Apple, con una producción importante en China y el sudeste asiático, había enviado unos 5 aviones con 600 toneladas de teléfonos. Se estima que unos 1.5 millones de iPhones, retirándolos de ese territorio para traerlos a Estados Unidos. Claramente, las empresas comenzaban a revisar sus estrategias. El costo económico, un día negro para la riqueza global. El economista Antonio Saravia, profesor y director del Centro de Estudios para la Economía y la Libertad en la Universidad Mercer, no tuvo reparos al calificar la imposición de aranceles como una medida desastrosa. Según Saravia, el día en que se hicieron efectivos estos aranceles va a pasar a la historia como un día negro para el proceso de creación de riqueza y de desarrollo en el mundo. Estimó, citando datos de la Universidad de Yale, que el consumidor estadounidense le costaría entre $2,000 y $3,000 anuales más en precios más caros. Un informe de Tax Foundation calculaba un desembolso de $2,100 por año para cada hogar estadounidense. Saravia destacó que para los hogares de menores ingresos, esta cifra representa un porcentaje mucho más alto de su presupuesto, estimando que perderían alrededor del 6% de su ingreso disponible. La recomendación de Antonio Saravia, profesor y director del Centro de Estudios para la Economía y la Libertad para el Resto del Mundo, fue audaz. Los otros países deberían mantenerse en calma, seguir abriendo las fronteras al comercio y mostrarle a Estados Unidos que no se hace un país grande, un país fuerte, un país de pie con proteccionismo, sino de la otra forma, abriendo sus fronteras al comercio. Otros países de América Latina también enfrentarían complejidades, ya que muchos tienen a Estados Unidos como principal socio comercial. Se mencionó al acero exportado desde Chile, el café de Colombia y Perú. Mercados en la montaña rusa. Los mercados financieros vieron jornadas de auténtica taquicardia. Pese a los anuncios de Donald Trump de aliviar un poco la guerra de aranceles con la tregua para otros países, en Estados Unidos ocurrió todo lo contrario. Grandes caídas. El S&P 500 cayó un 5,44%, el Dow Jones casi un 5% y el Nasdaq, que el día anterior había tenido una fuerte recuperación de más del 12%, se desplomó un 5,40%. Los analistas atribuían esto al miedo latente a la recesión, a una baja inflación reportada que quizás no fue creída del todo por el mercado y al nerviosismo persistente por la guerra comercial. El panorama fue distinto en Asia y Europa. En Asia se vieron recuperaciones, Shanghái más 1,16%, Hang Seng más 2,06%.
El Nikkei, una impresionante recuperación del 9,13% y el Kospi de Corea del Sur más 6,60%. En Europa también con cierres positivos, el IBEX 35 de España subió el 4,60%, el DAX de Alemania 4,67% y el índice de Francia 3,83%. América Latina está en el ojo del huracán, con aumento del contrabando y oportunidades con China. La guerra arancelaria entre las dos mayores economías del mundo tuvo ecos particulares en Colombia. Uno de los temores más grandes fue el posible incremento del contrabando, un flagelo que ya golpeaba con fuerza al país. Se estimaba que en Colombia, del total de importaciones entre el 10% y el 12% eran productos de contrabando, representando entre 6.000 y 8.000 millones de dólares. Este fenómeno se da por fraude en documentos aduaneros o por ingreso abierto por trochas, afectando las finanzas y la producción nacional. Las razones: fronteras muy porosas y corrupción en las aduanas. Se señaló que el gigante asiático, junto a algunas islas del Caribe y Panamá, eran los principales orígenes de productos que ingresaban ilegalmente a Colombia. Cerca del 30% del contrabando que entraba a Colombia provenía de China, estimado en más de 1.100 millones de dólares. La lógica era simple: aquellos productos que China y otros países afectados por aranceles no pudieran colocar en Estados Unidos, buscarían mercados en la región, entrando legal o ilegalmente. La industria denunciaba que negocios y empresas nacionales habían quebrado por el contrabando, especialmente en sectores como el textil, que durante años vio la entrada masiva de toneladas de mercancía que prácticamente lo acabaron, pero no todo era sombras. Desde la perspectiva china, esta coyuntura también abría puertas para fortalecer lazos con países como Colombia. Desde la óptica del embajador chino en Colombia, esto sería un gana y gana para Colombia y China, ayudando al país sudamericano a diversificar mercados, atraer mayor inversión y tener un comercio sin trabas. Ante las precauciones de gremios nacionales sobre una posible inundación de productos chinos, el embajador aseguró que se había reunido con algunos de estos gremios y que no hay de qué preocuparse. Maniobras geopolíticas y diplomáticas. Paralelamente a la guerra comercial, se reportaron otras acciones y declaraciones del gobierno estadounidense con posibles implicaciones regionales. El presidente Trump adelantó una reunión con su gabinete, el equivalente al Consejo de Ministros en Colombia, en un movimiento que buscaba, según se dijo, hacer contención a China en la región. Se anunció la movilización de un importante número de tropas a Panamá, en el marco de la cooperación tras la visita del secretario de Defensa, Pete Hegseth, a territorio panameño. Además, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristen Noem, entregó un reporte rápido al presidente Trump sobre su viaje por la región, donde visitó México, Colombia y El Salvador. Según el informe, en esos países se estaban adelantando programas para recibir a los ciudadanos deportados y darles garantías u oportunidades. Es de notar que en su reporte la secretaria Noem no mencionó al entonces presidente colombiano Gustavo Petro, ni hizo referencia a comentarios previos que había hecho en una entrevista asegurando que el presidente era amigo de los cárteles. Mientras tanto, Trump aseguraba que las negociaciones con los países a los que se les había otorgado la pausa arancelaria iban muy bien, y no perdía oportunidad para lanzar dardos a Pekín. En su red social Truth Social señaló: en algún momento, ojalá en un futuro próximo, China comprenderá que la época de estafar a Estados Unidos y a otros países ya no es sostenible ni aceptable. En conclusión, la imposición de aranceles del 145% por parte de la administración Trump a China fue mucho más que una simple medida económica. La medida arancelaria desencadenó una compleja red de represalias, estrategias geopolíticas, profundos impactos en empresas de todos los tamaños, con un costo especialmente alto para los pequeños negocios y una volatilidad que sacudió los cimientos de la economía global. Desde las granjas de Estados Unidos hasta las fábricas en China, pasando por los mercados financieros de todo el mundo y los puertos de Colombia, las ondas de esta guerra comercial se sintieron en todas partes. Esto deja lecciones sobre la interconexión de la economía mundial
y la vulnerabilidad de las cadenas de suministro y el poder de las decisiones políticas para reconfigurar el comercio. La historia de Christina Allen Lacy o la de Bill Fish nos recuerda que detrás de las grandes cifras y las declaraciones de alto nivel hay vidas y sueños empresariales en juego. El futuro del comercio global es incierto, pero una cosa es segura: estamos en medio de una transformación sin precedentes. ¿Será esta la antesala de una nueva era de proteccionismo o el catalizador para alianzas inesperadas? Solo el tiempo lo dirá y tú serás testigo. Nos encantaría conocer tu opinión. Te leemos en los comentarios. Comparte este video y si quieres estar al tanto de cada giro de esta saga económica global, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte los próximos capítulos de esta tormenta que aún no termina.